Hola. Vamos entonces a ver los primeros métodos que sirven para poder resolver el régimen permanente en tuberías, que, como les mencioné hoy día en la mañana, está asociado principalmente cuando existe algún tipo de operación en alguna válvula principalmente, eh, o algún tipo de accidente, ¿ya? El típico accidente que ocurre en las mineras es que está el tipo de la grúa y pincha una tubería, ¿ya? Hay derrame de relave y contaminación, etc., ¿ya? Pero ese pinchar la tubería comienza a salir, es que se cambiaron las condiciones del flujo, de manera tal de que se genera un escurrimiento transiente que es importante de poder cuantificar para poder pensar en el diseño estructural de las tuberías, ya que muchos de estos transientes están asociados a un aumento de la presión o una disminución, ¿ya? El aumento principalmente haría que la tubería explote y la disminución de presiones, si es que es muy abrupta, haría que la tubería ocurra una implosión de la tubería. Entonces, para poder abordar este sistema, existen dos métodos principalmente, está el método inelástico y el método elástico, que esencialmente lo que hay detrás del método inelástico, cuando estamos hablando del método inelástico, que sería el que a lo mejor ustedes ya conocen, o sea, lo tienen que haber escuchado el semestre pasado cuando tuvieron fluido, estamos hablando principalmente de que la velocidad de la tubería depende solamente del tiempo, no de X, ¿ya? O sea, si está ocurriendo una variación de la válvula, instantáneamente toda la tubería sabe de que yo voy a estar, estoy cerrando o abriendo la válvula, o que se pinchó o lo que sea, ¿ya? Por lo tanto, si bien yo reconozco que existe una velocidad en la tubería que depende del tiempo, no voy a estar aceptando que dependa de X. Lo que hay detrás de esto de acá es que, de alguna manera, en todo instante, en todo T, la información de cambios en las condiciones de borde se transmite a toda la tubería. ¿Ya? Si pensamos que la velocidad a la cual se transmite la información dentro de la tubería está asociado principalmente a la velocidad con la cual se transmiten ondas de presión, no necesariamente la velocidad del fluido, ¿ya? Eh, por ejemplo, y eso es una característica propia de los fluidos. El 60 y, el 1960 ocurrió el terremoto de Valdivia. Fue un terremoto grado 9.5, el terremoto medido más grande de la historia del mundo, que provocó, de la civilización, que provocó un tsunami importante, que después del terremoto que destruyó la mitad de Valdivia, llegó el tsunami que destruyó la otra mitad de Valdivia, y después de un mes bajó el Riñiguazu, pero eso se nos dejo como tarea, Riñiguazu, ¿ya? Pero para efectos de lo que estamos hablando es que el tsunami que se generó en Valdivia, al día siguiente llegó a Hawái, y en Hawái mató a un número importante de personas, y después de otro día más, o sea, estamos hablando de como dos días, un día, una escala de tiempo bastante importante, llegó a Japón, donde mató a otro grupo importante de personas, ¿ya? De hecho, en Japón hablan del Chile tsunami, el tsunami de Chile, que sencillamente le llegó porque no sabía. Entonces, ahí uno claramente no puede suponer de que todo el mundo sabe, por lo menos en esa época, sabe de que hubo un terremoto importante en el sur de Chile, porque no existía ninguna manera de comunicarse, de hacer esta transferencia de información, y la única información que llegaba era esencialmente cuando se movía cuando llegaba la ola, donde la ola igual se mueve a una velocidad más o menos importante. Eh, Tengo entendido del orden de los 400 kilómetros por hora, una cosa así. O sea, es un número importante. Puede que me equivoque, pero es algo importante, un poquito más lento que un avión, ¿ya?
Entonces hay una velocidad a la cual se está transfiriendo la información dentro del fluido, que sería el Océano Pacífico en este caso acá. En una tubería es exactamente lo mismo. Pero esa transferencia de información no necesariamente está asociado con que moléculas de agua que estaban en Chile llegaron a Japón un día después, ¿ya? Sino que fue una ola que esencialmente se transmitió una onda de presión, de que subió la presión instantáneamente, después se generó, bajó y eso generó un oleaje que se terminó propagando y llegó a Japón después de cierto tiempo. Entonces la transferencia de la información no necesariamente está asociada con la velocidad del fluido, ¿ya? Sino que más bien está asociado con ondas de presión que se generan dentro del flujo. O en castellano, ondas de sonido, ¿ya? La velocidad del sonido, ¿ya? Que en el caso de una tubería puede ser del orden de 400 metros por segundo, 1000 metros por segundo en función del sistema de tubería. Así que cuando estamos hablando del método inelástico, lo que hay detrás es que estamos de alguna manera asumiendo que es una tubería pequeña. Pequeña, tal que se pueda considerar, asumir, que lo que dije ya. O sea, que esencialmente en todo instante toda la tubería está al tanto de los cambios de las condiciones del agua. Y eso ahí funciona bien siempre y cuando estamos hablando de una tubería relativamente pequeña. Siguiendo con el ejemplo del tsunami de Valdivia, nosotros podríamos decir de que, no sé, pues instantáneamente, igual fueron del orden de se demora como unos 10 minutos en llegar la hora, pero si estuviéramos lo suficientemente cerca del tsunami, yo también perfectamente podría decir de que, bueno, ocurrió el terremoto y yo me enteré inmediatamente que hubo un tsunami, ¿ya? Pero si estoy más lejos, eso ya no necesariamente ocurre. Entonces, cuando estamos hablando del método elástico, estamos hablando de que son tuberías que son lo suficientemente pequeñas, de manera tal de que si yo estoy cambiando la velocidad, si estoy cerrando la válvula por una cierta velocidad, ese cierre de la válvula va a ser relativamente lento, de manera tal de que toda la tubería sabe que estoy cerrando la válvula en todo tiempo y por lo tanto no se generaría esta diferencia espacial donde habría zonas que se enteran de que estoy cerrando la válvula y otras zonas que no saben. Volviendo con el terremoto, había zonas del Océano Pacífico donde sí, para un cierto tiempo, hay zonas del Océano Pacífico que sí saben que hubo un terremoto, porque ya pasó el tsunami, y otras zonas del Océano Pacífico donde efectivamente no tienen ni idea de qué es lo que estaba pasando porque están lo suficientemente lejos y todavía no llegan la información, ¿ya? Entonces, en el contexto de método inelástico, estamos hablando de tuberías relativamente chicas, ¿ya? Donde sí se puede considerar este análisis. En este caso de acá, lo que pueden seguir el apunte y van a ver que se obtienen nuevamente las ecuaciones de Euler, pero ahora tenemos con fricción, ¿ya? Aparece el efecto de fricción, donde si tenemos L sobre G, donde L es el largo de la tubería, por variaciones de la velocidad en función del tiempo, estoy ocupando V no U, de V a dt, más V2 menos V1, más lo que son las pérdidas friccionales, más las pérdidas singulares en el sistema, ¿ya? L sobre G. Esencialmente yo lo que tengo es un punto 1, tengo un punto 2, estas dos instancias están separadas por una instancia L. Acá dentro, entre los puntos 1 y 2, tengo una velocidad del flujo que depende del tiempo. Y yo sé que esta sería la formulación genérica de la ecuación de Euler cuando le agregamos el término de las pérdidas friccionales. Pero es algo que es importante que destaque, que si es que nosotros asumimos el régimen permanente, recuperamos la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Bernoulli en 1 es igual a Bernoulli en 2 más las pérdidas, ¿ya? Y si es que nos olvidamos de las pérdidas singulares y pérdidas friccionales, vamos a tener que L sobre G, que esto es la inercia de este tramo de tubería, más V2 menos V1 es igual a 0, que es la ecuación de Euler que en algún minuto se derivaron en mecánica de fluido. Donde, ¿qué es lo que me está diciendo? Si yo tengo en presencia de un Bernoulli en 1 mayor que un Bernoulli en 2, ¿ya?
lo que va a tender a ocurrir, si el Bernoulli 1 es mayor que el Bernoulli 2 en ausencia de pérdida friccional y pérdidas angulares, lo que va a tender a ocurrir es que va a ocurrir una aceleración del flujo positiva. Bernoulli 1 es mayor que el Bernoulli 2, así que si lo paso al otro lado me queda en un término positivo, por lo tanto dB a dt es positivo, y lo que va a tender a ocurrir el flujo dentro de la tubería es que se va a comenzar a acelerar. En presencia de un gradiente Bernoulli 1 mayor que el 2, se genera una aceleración que me lo tendería a acelerar hacia la izquierda. Por el contrario, si el Bernoulli 2 es mayor que el Bernoulli 1, lo que tendría a ocurrir con la velocidad es que se va a desacelerar, ¿ya? Porque estoy en presencia de un gradiente de energía que lo que me va a estar haciendo es frenar el flujo. Así que esa es la primera aproximación de esto de acá. Hay una solución que es interesante que la vean, de cómo queda el efecto del tubo en U cuando estamos hablando de pérdidas friccionales con un régimen laminar, o sea, tubos que efectivamente son chiquititos. Esa es la solución que aparece en el apunte, donde junto con el movimiento armónico de este tubo en U, además aparece ahora un movimiento armónico amortiguado, donde la amplitud de la oscilación va a ir disminuyendo en función del tiempo. Sin embargo, también yo me acuerdo que les pregunté que resolvieran esta ecuación de acá cuando una tubería descargando un estanque que en T igual a 0 se abría instantáneamente, ¿ya? Fue una de las preguntas que en algún minuto creo que hice en mecánica de fluido, que eso también tiene algún tipo de solución analítica para la velocidad al cuadrado, ¿ya? Que uno puede hacer con algún tipo de trampa, puede que aparezca por acá. Eso. En términos del método elástico. Mañana en la mañana voy a hacer un pequeño ejemplo para que vayan viendo cómo se trabaja con este sistema, pero lo importante de este video es destacar que estamos hablando con tuberías que son pequeñas, donde efectivamente vamos a tratar de que la velocidad cambie en el tiempo, pero que no haya ninguna variación en el espacio. Eso, lo que está detrás es que estamos hablando que son tuberías pequeñas, pero desde el punto de vista conceptual estamos hablando de un fluido que es incompresible, ¿ya? Que no cambia la densidad en función de la presión. Y por lo tanto la tubería tampoco se dilata ni comprime en función de cambiar la presión de la tubería, que esas son las dos cosas que se relajan para poder obtener el método elástico, que lo vamos a ver la próxima semana con detalle y mañana el último video. Eso, nos vemos, chao.